Y el silencio que rompe el alma. Hay momentos en la vida que no se anuncian. No llegan con truenos ni tormentas. Simplemente, caen. Como una noche sin luna. Como un invierno sin aviso. Y lo más devastador no es el dolor, ni siquiera la pérdida. Lo verdaderamente desgarrador es ese silencio. Ese vacío absoluto donde antes había consuelo, calor, compañía. La oración se convierte en eco. La Biblia parece un texto seco. Las canciones que antes encendían el alma ahora suenan distantes. Y uno se pregunta con lágrimas en los ojos. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no vienes? Esta experiencia es más común de lo que creemos. No le ocurre solo a los que han fallado, no es exclusiva de los que dudan o se han alejado. Le ocurre a los santos. Le ocurrió a Jesús. Sí, incluso a él. 2. El grito del Hijo de Dios. En el monte del Gólgota, en la hora más oscura del mundo, Jesús colgado en la cruz gritó con toda su humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el clamor del Hijo Eterno. Aquel que conocía la intimidad perfecta con el Padre. Aquel que fue uno con él desde la eternidad. Y sin embargo, en el momento en que más sufría, experimentó el silencio. Pero, ¿fue un abandono real? ¿O fue una experiencia humana de separación, permitida por el Padre para abrazar nuestra condición rota? Ese grito revela un misterio inmenso. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces, es comunión sin palabras. Es presencia escondida. Es una fe que atraviesa la noche y aún así no se quiebra. 3. La trampa de la fe sentimental. Vivimos en una época que idolatra las emociones. Si algo no se siente, se considera falso. Si Dios no se siente, entonces debe haberse ido. Pero eso no es fe. Eso es dependencia emocional. La fe verdadera, la que salva, la que transforma, es la que permanece cuando no hay sensaciones. Es la fe que se pronuncia como Job, que en su desesperación gritó: aunque él me mate, en él esperaré. Eso no lo dice alguien que siente a Dios. Lo dice alguien que confía más allá del dolor. 4. Cuando Dios guarda silencio, algo están haciendo. La noche del alma no es castigo. Es transformación. Dios no te está ignorando. Está labrando en lo profundo de tu ser una fortaleza que no se obtiene con sermones ni música emocional. Está enseñándote a amarle por quien Él es, no por lo que te da. Está preparándote para una madurez espiritual donde tu fe no dependa del clima de tu alma, sino de la verdad eterna de su palabra. Porque el oro se purifica en el fuego. Y el alma se purifica en el silencio. Ejemplos que inspiran en la oscuridad. ¿Sabías que muchos santos vivieron décadas sin sentir a Dios, y sin embargo no se rindieron? Pergamino. Santa Teresa de Calcuta, la mujer que abrazó a los pobres con una sonrisa, escribió cartas desgarradoras donde confesaba no sentir a Dios por más de 40 años. Y aún así, no dejó de servir. Pergamino. San Juan de la Cruz, poeta y místico, vivió preso en una celda oscura, solo, sin consuelo divino, y allí escribió los versos más profundos sobre la noche espiritual. Decía: oh noche amable más que la alborada. Oh noche que juntaste amado con amada. Amada en el amado transformada. Pergamino. San Ignacio de Loyola, tras su conversión, pasó por una etapa de desolación tan fuerte que creyó que Dios lo había abandonado. Pero entendió que era parte del camino. Parte del entrenamiento del alma. ¿Por qué Dios permite esta noche? Porque en esa noche no solo aprendes sobre Él. Aprendes sobre ti mismo. Descubres tu fragilidad. Tu sed. Tu idolatría emocional. Tu dependencia de consuelos. Y ahí, cuando todo eso cae, lo que queda es Él. Ya no el Dios que responde de inmediato. Sino el Dios que permanece en silencio, para enseñarte a amarle sin condiciones. Porque el amor más puro no necesita pruebas. Solo necesita presencia, incluso si no se siente. 7. No estás solo. Si estás atravesando un tiempo de silencio divino, no estás solo. Estás caminando por un sendero que ya han recorrido los que más amaron a Dios. Un camino oscuro, sí, pero un camino sagrado. Donde cada lágrima es una oración. Donde cada silencio es una cátedra del cielo. ¿Y si permaneces? Si resistes la tentación de huir. Si no dejas de orar, aunque no sientas nada. Un día, en el momento menos esperado, vendrá la luz. Y descubrirás que en el silencio más profundo, Dios estuvo allí todo el tiempo. Cómo vivir cuando Dios guarda silencio. Y, ¿cómo orar en el silencio? Cuando Dios calla, la tentación más grande es callar también. Dejar de orar. Dejar de buscar. Dejar de esperar. Pero ahí es donde comienza la transformación, orar sin sentir. Elevar palabras al cielo sabiendo que quizá no se escuche un eco, pero que sí hay un oído atento. Porque aunque tú no sientas a Dios, Él sí te ve. Él sí te escucha. Él no ha abandonado el cuarto. La oración en el silencio es la más preciosa de todas.
Es como el incienso más puro que sube al cielo sin adornos. Sin estrategias. Solo verdad, desnudez y fidelidad. Rezar no porque sientas, sino porque sabes que Él es digno, aunque tú estés roto. 2. El dolor como maestro. El dolor, en este camino, no es enemigo. Es maestro. Dios permite que duela porque en el dolor se revelan tus ídolos, tus deseos más profundos, tus necesidades verdaderas. Muchas veces lo que buscamos no es a Dios, sino al consuelo que Él nos da. Cuando Él calla, ese consuelo desaparece, y quedamos expuestos. Entonces se purifica la intención. Ya no buscamos por lo que Él hace. Lo buscamos por quien Él es. Así, el dolor se convierte en santificación. Y el alma aprende a amar con madurez. Con profundidad. Con eternidad. 3. El ejemplo de Cristo en el desierto. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. No por el enemigo. No por error. Por el Espíritu. Allí ayunó. Allí fue tentado. Allí no hubo milagros. Ni multitudes. Ni gloria. Solo arena, hambre y soledad. ¿Por qué? Porque el desierto es la universidad del alma. Es donde se forma la identidad. Es donde el corazón se arraiga en la verdad, no en la emoción. Si el Hijo de Dios pasó por el desierto en silencio, ¿cómo no pasarías tú? 4. Cómo responder al silencio divino. Cuando el silencio llega, hay dos caminos. La queja amarga. La fidelidad profunda. La queja amarga nace del ego. Del deseo de controlar a Dios. Del pensamiento de que mereces algo mejor. La fidelidad profunda nace de la humildad. De saber que Dios no te debe nada, y sin embargo lo ha dado todo. De confiar incluso cuando no entiendes. De seguir orando. De seguir amando. De seguir obedeciendo. Así vivieron los mártires. Así vivieron los santos. Y así vives tú, cuando decides confiar en medio del vacío. V. La belleza de una fe que no huye. Una fe que solo vive en la alegría no es fe. Es emoción disfrazada. La fe verdadera se forja cuando no ves resultados. Cuando tus oraciones no tienen respuesta inmediata. Cuando sigues doblando rodillas aunque parezca inútil. Y Dios sonríe desde el cielo cuando ve esa fe. Porque esa fe es oro puro. Es fuego que no se apaga. Es amor que no se cansa. Vi la oración de los héroes silenciosos. No todos los héroes están en los púlpitos. No todos los santos escribieron libros. Hay madres que rezan solas por años, sin ver a sus hijos volver. Hay ancianos que siguen yendo a misa sin entender por qué Dios no les habla. Hay jóvenes que luchan con la oscuridad mental y aún así abren la Biblia cada mañana. Esos son los gigantes del cielo. Porque no se rindieron. Porque aprendieron que Dios no siempre se manifiesta en fuegos artificiales. A veces, se manifiesta en el silencio más profundo, donde el alma aprende a amar sin condiciones. 7. Dios está obrando aunque no lo sientas. Quizá pienses que no estás creciendo. Que no estás avanzando. Que estás estancado porque no sientes nada. Pero la semilla también parece muerta bajo tierra. Y sin embargo, ahí está formándose, lentamente, invisible a los ojos. Tu alma también. Cada oración que haces en la oscuridad, cada acto de fidelidad en el silencio, es una raíz más profunda. Dios está trabajando donde tú no puedes ver. Y cuando llegue la hora, lo revelará todo. 8. El fruto del silencio. Cuando pasas por esta temporada, algo cambia para siempre. Tu fe ya no será la misma. Será más profunda, más humilde, más real. Te volverás más compasivo con los que sufren. Menos superficial. Más amante del silencio. Más amigo de Dios, no por sus dones, sino por Él mismo. Y esa fe que nació en la noche, brillará incluso en el día. Y esperanza a largo plazo, el arte de esperar en Dios. La esperanza no es optimismo barato. No es simplemente creer que todo va a estar bien. La esperanza cristiana es una decisión. Una postura del alma. Es decir, aunque no vea nada, sé que Dios está obrando. Aunque no entienda, confío en su carácter. ¿Y cómo se cultiva esa esperanza? Recordando el pasado, acuérdate de cómo Dios ya te ha sostenido antes. Mirando al futuro eterno, esta vida no es el fin. Viviendo el presente con fidelidad, un paso a la vez, un día a la vez. No se trata de salir del valle rápido. Se trata de caminar con Dios dentro del valle, sabiendo que Él también camina contigo. 2. Consolar a otros desde tu silencio. Algo profundo sucede cuando pasas por el silencio de Dios. Empiezas a entender el dolor ajeno de otra forma. Ya no das consejos rápidos. Ya no llenas el sufrimiento del otro con frases vacías. Porque tú sabes cómo duele. Tú sabes lo que es orar y no escuchar respuesta. Y por eso puedes consolar con tu presencia, con tu empatía, con tu paciencia. Los verdaderos consoladores no son los que tienen todas las respuestas, sino los que saben permanecer al lado de otros sin huir del dolor.
Como María al pie de la cruz. Como Jesús con Lázaro, llorando. Como tú, cuando simplemente dices, estoy aquí. No sé qué decir. Pero oro contigo. 3. La gloria que sigue al silencio. Aunque no lo veas, el silencio tiene fecha de caducidad. Llega el día en que Dios habla. Y cuando lo hace, cada lágrima derramada se convierte en semilla de resurrección. Mira a Job. Pasó por el dolor más brutal. El silencio más cruel. Y cuando Dios habló, no le explicó nada. Solo le mostró su grandeza. Su eternidad. Su poder. Y Job no necesitó más. Porque cuando Dios se revela, aunque no responda tus preguntas, satisface tu alma. Y entonces todo cobra sentido. Entonces sabes que no sufriste en vano. Que no oraste en vano. Que no amaste en vano. 4. La eternidad como respuesta. Hay heridas que en esta vida nunca sanan del todo. Hay preguntas que aquí no tendrán respuesta. Hay dolores que no cesan. Pero todo eso será restaurado en la eternidad. Porque el Dios que guardó silencio aquí, te hablará cara a cara allá. Y dirá, bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y en ese instante, cada segundo de oscuridad será transformado en gozo eterno. La noche será olvidada. El llanto se secará. Y tu alma entenderá que valió la pena creer, incluso cuando parecía absurdo hacerlo. Palabras finales, cuando no sientas a Dios. Si estás pasando por ese momento de silencio, escucha con atención. Dios no se ha ido. Tu fe no está rota. Tu alma no está sola. Estás en un proceso más grande que tú. Estás siendo formado para algo eterno. Estás caminando hacia una gloria que aún no puedes imaginar. No te rindas. No te detengas. No dejes de orar. Porque llegará el día, sí, llegará, en que el cielo se abrirá y comprenderás que Dios nunca dejó de estar contigo. Solo estaba trabajando en lo invisible.